Pues bienvenido a otra lección de la carta a un amigo de Nagarjuna. Es la lección número 8, donde nos vamos a enfocar en varias cosas, pero particularmente los 3 entrenamientos superiores. Entonces, en esta lección empezamos con el verso 51, si queremos leer juntos. Mantener una conducta equivocada como si fuera la superior, considerar el propio cuerpo de forma errónea y la duda. Estas han de ser entendidas como los 3 yugos que hacen de barrera y impiden la entrada a través de la puerta que lleva a la ciudad de la liberación. Muy bien. Entonces, 3 yugos, no es una palabra muy común, ¿no?, en castellano. Las 3 anclas, las 3 que nos dejan básicamente atrapados en samsara. Y a lo mejor no son cosas que esperábamos o cosas que tenemos en cuenta. La primera es una conducta errónea. O sea, estamos supuestamente practicando el camino espiritual, pero lo hacemos con la instrucción equivocada o con la intención equivocada o con la visión de la realidad equivocada. Entonces, el ejemplo más cercano para los budistas son algunos practicantes hasta hoy en día van a un lago sagrado con el Ganges y se bañan, se hacen unos baños, unos rituales en donde imaginan que se purifica todo su karma por introducirse al río sagrado, ¿no?, del Ganges. Y algunos hacen un peregrinaje muy extenso, recorren casi toda la India para ir al Ganges y a bañarse. Y aunque puede ser terapéutico, y aunque puede ser un apoyo para la práctica del desarrollo espiritual, el poder del agua en sí no puede eliminar nuestras acciones negativas, nuestras aflicciones, nuestros patrones de conducta, ¿no? Entonces, si dependemos solo de esa estrategia, si ese es el único recurso a nuestra disposición, entonces no nos liberamos de samsara, estamos aún atrapados. La segunda está explicada de una manera muy breve. Considerar el propio cuerpo de forma errónea. Y aquí el cuerpo también incluye los componentes psicofísicos. O sea, ¿qué es un ser? Un ser está compuesto de cuerpo y mente. Y como sabemos, la mente tiene diferentes aspectos. El aspecto subjetivo, la conciencia, y después todo lo que está dentro del contenedor de la conciencia. Ideas, anhelos, voluntad, iniciativa, karma, percepción sensorial, todo eso está dentro de la mente. Entonces, si nosotros nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos con nuestra conciencia, entonces estamos atrapados dentro de la jaula del ego, por decirlo así, y nunca vamos a ser liberados. Y hay una identificación directa donde nosotros somos, ¿no?, la conciencia, somos el aspecto subjetivo, el agente que impulsa, que mueve las cosas, o hay una identificación más indirecta donde nosotros somos el dueño del cuerpo, el dueño de lo que transcurre dentro de nosotros. Pero en la medida que nosotros nos aferramos del cuerpo, de la mente, de los procesos mentales, en esa manera permanecemos atrapados. Y por último, la duda. Como todas las cualidades en el camino espiritual, hay una duda que es sana, necesaria. Hay que cuestionar, hay que indagar, no hay que aceptar nada por fe ciega. Pues después hay una duda que es tóxica, innecesaria, que es el escepticismo, es casi un miedo de no confirmar, de no pertenecer, de no concretar, de no
apostar nuestra vida por algo, ¿no? Los hombres suelen tener este miedo más que las mujeres, ¿no? Les cuesta más comprometerse al matrimonio y demás. Entonces, sabemos que es algo bueno, lo entendemos, pero persiste en nosotros duda, incertidumbre, totalmente innecesaria, totalmente ilógica, ¿no? Entonces eso es otro freno, otro yugo que nos atrapa y no nos deja entrar en la ciudad de la liberación. Aquí no se refiere a un palacio celestial, sino es una analogía. Pasamos al próximo verso, al verso número 52. La liberación depende de uno mismo. Punto. Después de eso hay un punto como una casa. En esto, puesto que nadie puede ser liberado por otros, esfuérzate en la liberación, en la realización de las 4 nobles verdades, gracias al estudio, la conducta y la concentración. Entonces, por partes, ¿no? Primero, hay que acentuar esta primera frase de Nagarjuna. La liberación depende de uno mismo. La evolución espiritual, el desarrollo personal, la propia iluminación, depende de nosotros y solo de nosotros. Si alguien pudiera hacer el trabajo por nosotros, ya estaríamos iluminados. Tantas vidas han pasado y tantos seres totalmente volcados en ayudarnos. Entonces, si fuera posible que alguien pudiera cambiar a otra persona, quitarle los patrones, las aflicciones, el karma negativo y depositar ahí sabiduría, realización, ya estaríamos todos iluminados. Entonces, cada quien tiene que hacer esta tarea. ¿Tenemos apoyo? Mucho. ¿Tenemos ayuda? Mucho. ¿Tenemos acompañamiento? Mucho. Pueden iluminar el camino, pero cada uno de nosotros tiene que transitarlo, tiene que dar esos pasos, sí o sí. Entonces es muy importante comprenderlo y cuesta, porque hay gran parte de nosotros que evita a toda costa asumir responsabilidad por nuestra vida. Depende de los políticos, de los padres, la familia, la comunidad. Pero al fin y al cabo, tenemos que nosotros tomar responsabilidad por todo lo que ha pasado, por lo que está pasando y todo lo que va a venir. Entonces, si queremos un cambio en nuestra vida, lo tenemos que iniciar nosotros. No va a venir de arriba, no va a venir de magia. Y la mayoría de nosotros, si somos honestos, adoptamos una postura un tanto pasiva, a la expectativa que alguien nos socorra. ¿Es así el verbo? Socorra. Alguien nos rescate. Estamos a la expectativa de un premio. ¿Tiene sentido? Entonces el primer paso, honestamente, en el camino espiritual, empieza con asumir la responsabilidad por lo que ha pasado, por lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, si uno da ese paso, naturalmente sentimos el viento en las espaldas, el ánimo, ¿no?, de estar en armonía con la verdad, el acompañamiento de los seres divinos. Y también sentimos la resistencia de ir en contra de la sociedad, ¿no?, de las costumbres. Si tú estás interesado en la iluminación, entonces eres la oveja negra. Vas en contra del promedio. Eres un pionero, por decirlo así, en este mundo. Bicho raro. Y te ven como bicho raro. Y te identifican. Y algunas personas se sienten amenazadas solo por tu mera presencia.
simplemente por el hecho de tener otra forma de vida, ya es una amenaza. Porque en muchas personas solo cabe un juego, una forma de vivir y existir. Y si alguien demuestra otra estrategia, otro estilo de vida, y es feliz, exitoso, ahí empiezan a tambolear las estructuras. ¿Tiene sentido? Entonces, por un lado, al estar en armonía con la verdad, con el desarrollo espiritual, sentimos cierto apoyo, pero de otra manera vamos a encontrar resistencia, por lo menos inicialmente, de familias, amigos o la sociedad en general. Muy bien. Y después, la segunda parte de este verso introduce lo que son las prácticas, ¿cómo podríamos decir? Técnicamente se llaman los entrenamientos superiores. Si queremos resumir lo que es el desarrollo espiritual en 3 elementos, el Buda lo dijo de una manera muy sucinta, los entrenamientos superiores, que es conducta, meditación y sabiduría. Aquí en esta traducción es estudio para sabiduría, conducta, disciplina, ética y concentración, toda la gama de apaciguar la mente con la meditación. Eso es todo, los 3 ingredientes presentados. De ahí incluimos todas las prácticas, todas las técnicas, todos los votos, preceptos y demás. Y el próximo verso, Nagarjuna lo explica un poquito más, cómo desarrollarlo, cuáles son las implicaciones. El 53. Entrénate siempre en la más elevada conducta, en la sabiduría discriminativa y en la concentración más profunda. Los 250 votos de un monje constituyen el primero de los entrenamientos superiores y en los 3 entrenamientos superiores están reunidos en ellos. Hay un pequeñito error ahí en esta traducción. En general quiere decir que todas las clasificaciones de votos, de preceptos, incluyendo un monje completamente ordenado, se pueden resumir en estos 3 entrenamientos superiores. ¿Vale? Incluye todos. Y espero que tenga sentido. O sea, lo que nos transforma es la verdad. Una experiencia íntima y directa con la verdad. Sana todo lo que está en desarmonía y a la vez nos acerca a esa verdad. ¿Tiene sentido? Pero para llegar a la verdad tan pura, tenemos que tener cierto dominio, cierta paz, cierto equilibrio. Porque la verdad no está en otro planeta, no está debajo del océano. Los grandes maestros dicen, está más cerca que tu propio ojo, por eso no lo puedes ver. Le llamamos espiritual porque es algo raro, pero los grandes yogis que han visto la verdad última le llaman ordinaria, común. Si hay algo común y ordinario, es la verdad. El resto lo elaboramos nosotros, lo desarrollamos nosotros, la película que vive cada quien, nuestra percepción. Entonces, para llegar a acceder lo que ya está aquí, tenemos que lograr cierta, ¿cómo diríamos? Equilibrio psíquico, equilibrio atencional, equilibrio afectivo. Que la mente puede ser un instrumento bien afinado para percatarnos del estado último de la conciencia. Y para trabajar con la mente tenemos que primero tener cierto dominio del cuerpo y la voz.
La mente es algo muy delicado, ¿no? El ejemplo que yo doy, cabalgar un toro salvaje tratando de enhebrar una aguja. Es una operación muy delicada, muy fina. Entonces, si nosotros queremos meditar, nuestra vida tiene que estar en armonía con ese estado que estamos desarrollando dentro. Si nuestra vida es caótica, de repente pensamos que nos podemos sentar 20, 30 minutos y encontrar paz. Es muy difícil. Pero si estamos viviendo bien, en armonía, con bondad, con atención plena, antes de sentarnos ya estamos meditando. ¿Tiene sentido? Entonces, conducta incluye todo comportamiento físico y verbal. Incluye estilo de vida, cómo te ganas la vida, tus relaciones personales, tu dieta, ¿no? Tu ejercicio, cuánto tiempo duermes, lo que consumes a través de la televisión, los medios informáticos, ¿no? Todo lo que es conducta. Eso tiene que estar en armonía con el camino espiritual, con la verdad. Y luego, sobre ese base, sobre ese cimiento, empezamos a entrenar la mente, cultivar un estado de armonía, que en realidad no es algo nuevo, como dijimos, no queremos ser superdotados, queremos restablecer el estado natural de la mente. Cuando quitamos los patrones, quitamos las aflicciones, las emociones negativas, lo que queda es esa mente estable y nítida. Queremos unificar esos dos aspectos, una mente con equilibrio y con lucidez. Y cuando logremos eso, ¿no? Un estado meditativo en donde la mente tiene equilibrio y lucidez, podemos investigar, indagar. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la naturaleza de mi conciencia? ¿Cuál es la naturaleza del universo? Pero ahora, cuando hacemos esa pregunta, 3 segundos más tarde ya estamos en la playa, o haciendo compras, o recordando algo que vimos. Entonces requiere más tiempo para indagar y eliminar todas las capas que hemos creado en nuestra película. Ese es el verso 53. Y ahora pasamos al próximo. Un pequeño detalle. Se llaman los 3 entrenamientos superiores. Superiores porque superan el sufrimiento. Nos ayudan a superar el sufrimiento. El verso 54. Poderoso Señor, el Buda enseñó que la recolección del cuerpo es el camino que ha de ser recorrido, controlado y cuidado, porque toda enseñanza se pierde por falta de recolección. Aquí la segunda línea debería ser más: el Buda enseñó que la recolección del cuerpo es una de las vías completas a la iluminación. ¿Tiene sentido? O sea, hay varias prácticas que nos pueden llevar desde el inicio del entrenamiento hasta la finalidad de la experiencia. Y esta es una de ellas. Parece simple, pero a la vez es muy profunda, tiene muchos niveles. Con recolección queremos decir lo que hoy popularmente se conoce como mindfulness o atención plena. Pero recolección es una muy buena traducción, insisto. Entonces, la práctica, tal como la desarrolla el Buda, incluye simultáneamente shamatha y vipassana. Inicialmente empleamos el cuerpo como el objeto de enfoque, algo que atender para apaciguar la mente. Y luego con vipassana logramos relacionarnos correctamente con el cuerpo. O sea, primero quitar el mí, no es mi cuerpo. Después quitar la unidad
la noción de que el cuerpo es unitario, una unidad. En realidad es algo compuesto, de órganos que son a la vez compuestos, de células. O sea, se crea abstracción, mi cuerpo, después hay una más sutil que es la unidad del cuerpo, la entidad del cuerpo, y después hay el cuerpo estático, el cuerpo que perdura, ¿no? Eliminar esa abstracción y observar el cambio, la impermanencia, el cuerpo transitorio. Y después el cuarto paso es eliminar esa pequeña, dañina esencia que le ponemos al cuerpo, la existencia propia. Y ver, comprender la espaciosidad o vacuidad del cuerpo. Entonces, solo con la práctica de recolección del cuerpo podemos avanzar. Los primeros pasos y últimos pasos. Y lo interesante del cuerpo es que es muy accesible. Siempre está con nosotros. No necesitamos una flor, una vela, una estatua. Siempre estamos incorporados, o casi siempre, si no estamos soñando. Entonces, en donde sea que te encuentres, la primera enseñanza de este verso 54 es: estate consciente de tu cuerpo. Y con cuerpo queremos decir, a nivel táctil, cómo sentimos, vivimos el cuerpo, pero también los 5 sentidos. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que saboreamos. Estar presentes. Entonces el primer paso es adueñarnos del presente. La experiencia rica, dinámica del cuerpo, a través de las 5 puertas, los 5 sentidos. Y una vez que estamos presentes en el cuerpo, con el cuerpo, mejoramos la relación. Eliminando el mí, eliminando la unidad, eliminando lo eterno, eliminando lo existencial. Muy bien. Entonces hay muchos dichos zen. Cuando estés sentado, estate sentado. Cuando te recuestas, te recuestas. Cuando comes, come. Parece ridículo. ¿A quién te crees que estás hablando? Un niño. Yo sé que estoy sentado, yo sé que estoy comiendo. Pero si queremos ser honestos, solo una pequeña prueba. Hoy, antes de acostarnos, seguramente nos vamos a lavar los dientes, ¿no? Entonces, intenta estar presente lavándote los dientes. Y nada más. Por el tiempo que sea, 2 minutos, solo lava los dientes y estate presente. Y seguramente, pues, no sé lo que está diciendo la Marinchen, esto no es difícil, yo puedo lavar los dientes perfectamente, estoy muy consciente. Eso no es estar consciente. Eso es estar cotillando, comentando un partido de fútbol. Eso es lo que hacemos. Como los que comentan el partido, nosotros comentamos la vida, lo que nos está pasando. Y pasa por un filtro conceptual que nos desasocia de la realidad genuina. Entonces aquí la experiencia plena de lavar los dientes, de lavar las manos, de lavar el cuerpo, de caminar, de sentarse, de respirar. Muy simple, nada más se pide de nosotros. Lo simple es lo que más funciona. Pero como nuestro ego sabe que lo simple funciona, queremos lo complicado. La Marinchen, dime este mantra muy largo, háblame del 4º pétalo del 5º chakra, ¿no? Algo muy exótico, muy raro, ¿no? Para evitar hacer lo que me toca, lo que pueda cambiarme. Entonces el verso 54 nos introduce en la práctica de la sabiduría, primero desarrollando la atención. Entonces, en esta primera fase, en estos primeros versos, vamos a emplear de las 3
prácticas superiores o 3 entrenamientos superiores, nos enfocamos en el de la sabiduría, particularmente cómo alejarnos de lo mundano, de lo samsárico. Y primero desarrollando la atención. Y en el verso 55 nos dice: con todos sus muchos riesgos, esta vida no dura más que una burbuja azotada por el viento en el agua. Qué maravilloso es inhalar y exhalar una y otra vez. Y despertar después de haber dormido. Entonces aquí empezamos la reflexión sobre la muerte, particularmente lo impredecible que es el momento de la muerte. Primero aceptar lo vulnerable, lo frágil que es el cuerpo. Hay tantas cosas que nos pueden hacer daño, hasta el punto que dice: qué milagro estar vivo, qué milagro poder respirar una vez más, qué milagro despertar por la mañana. Y muchas veces no nos damos cuenta, no apreciamos lo que tenemos hasta que se pierde. Entonces, cuando fallece alguien de nuestra edad, de repente nos pone en jaque y cuestionamos, ¿no? ¿Estoy vivo? ¿Por cuánto tiempo estaré? Pero si muere una persona muy mayor que nosotros, 20, 30 años, entonces no nos provoca. Y si muere alguien muy pequeño por enfermedad o accidente, tampoco nos conmueve mucho. Pero si es alguien de nuestro colegio, de nuestra edad, de nuestro curso, y de repente cae, ¿no? De repente nos empezamos a cuestionar. Hay un revuelto. ¿Revolú? ¿Revuelto? Como el ejemplo que dio anteriormente, ¿no? Cuando entran en un corral de gallinas, ¿no? Y buscan a la más gordita y la cogen de las patas y hay plumas por todos lados. Después todas las gallinas, ¿no? Un poco asustadas. Pero pasa poco tiempo, 5 minutos y ya están picoteando de nuevo, como si no hubiera pasado nada. Es más, queremos olvidar, queremos regresar a lo cotidiano, normalizarnos. ¿Y por qué? Si estamos hablando del desarrollo espiritual, de algo tan noble, ¿por qué tocar un tema tan feo? ¿Qué necesidad de hablar de la muerte? Es tenebroso, es feo. Pero si lo vemos de la manera correcta, nos empodera. La muerte no es tenebrosa, se vende como tenebrosa. Y la muerte no es triste, es parte de la vida, es el ciclo natural. Y honestamente no vamos a vivir plenamente hasta que no tenemos una amistad, ¿no? Que la muerte no esté aún al alcance de un brazo. ¿Tiene sentido ese dicho en España? Entonces, hasta que no aceptemos la realidad, ¿no? Lo cotidiano, lo normal que es la muerte, no vamos a poder vivir plenamente, no vamos a poder apreciar la oportunidad que tenemos. ¿Tiene sentido? Hay todo un mecanismo de defensa que tiene el ego para evadir, esconder la posibilidad de la muerte. No queremos ni tocarlo ni verlo. Esa realidad. ¿Tiene sentido? Entonces, es una de las contemplaciones necesarias para todo practicante maduro y serio. ¿Por qué? Porque si no aceptamos la muerte, no somos honestos. Nuestra vida no es real, no es honesta. Y están gobernando nosotros todo un mecanismo de comodidad. No sé si lo podéis ver como si estuviéramos adormecidos, anestesiados,
Las cosas no nos impactan, no nos conmueven mucho. Y aún peor, vivimos con las prioridades totalmente desajustadas. Lo bello de la muerte que organiza todas las prioridades. Las pone, ¿qué es lo más importante para mí? Ahora, en este momento. Entonces sí, aquí Nagarjuna nos invita a contemplar lo impredecible que es la muerte. Y hay una cita que tiene el comentario, dice: impermanentes son los tres mundos. Aquí se refiere al mundo de la tierra, al mundo debajo de la tierra y al mundo en el cielo. Como las nubes en el otoño. Mira cómo los seres viven y mueren. Solo es un baile. La vida de una persona es como un resplandor de un relámpago en el cielo, como un torrente que corre por una montaña. Esta analogía de un baile me gusta mucho para la vida. La vida es un baile entre el ego y su sombra. Y es un baile muy interesante, en donde damos un paso y ese impulso no nos lleva a dar otra vuelta, otro paso, viviendo con nuestras sombras. El próximo verso trata de profundizar un poquito más, diciendo: la muerte es certera. El 56. El destino final del cuerpo es terminar como cenizas, como polvo seco o putrefacto. Finalmente, tras ser comido, se convierte en excrementos. Date cuenta de que, careciendo de esencia, es algo que será consumido, desecado, putrefacto o que será masticado en pedazos. Lo siento, no se esperaban eso. Espero que no hayan cenado aún. Este es el aperitivo. Hay comunidades en el mundo que viven la muerte de una manera muy cotidiana, como los tibetanos. O sea, cuando alguien muere, después de respetar a ese ser, ese cuerpo, por 3 días sin tocarle, sin moverle, después descartan el cuerpo en una de las 4 maneras. Descartan el cuerpo en la tierra, como la mayoría de los países cristianos los entierran y dejan que los lombrices y el tiempo lo consuma. Lo descartan en el mar, ¿no? Lo ponen a los peces, para que los peces puedan comer y continúe el ciclo de la vida, por lo menos siga alimentando a otros. Lo consume el fuego, ¿no? En una pira, ¿no? Hacen una cremación. Eso es muy típico hoy en día en el exilio, en la India y Nepal. Pero en Tíbet, como no hay leña, ¿no? Está todo desforestado, entonces hay lo que es el entierro en el cielo, donde ponen el cuerpo desnudo en una meseta y dejan que los buitres vengan a liquidar el cuerpo, lo que queda. Entonces hoy en día aún se hace. Yo visité algunos sitios donde se hacen estos entierros en el aire, se llama. Un poco romántico, pero realmente es poner el cuerpo a que lo consuman los buitres. Entonces, esto es una de las contemplaciones que deberíamos hacer. Simplemente aceptar que nuestro cuerpo, que ahora tanto queremos, tanto mimamos con cremas y demás, eventualmente va a dar de comida a alguien. O si no, simplemente se va a secar. ¿Por qué es necesario? Para contrarrestar el apego, la obsesión que tenemos con el cuerpo. Estamos obsesionados. Somos esclavos de nuestro cuerpo muchas veces. Hay que atenderlo, pero lo justo. Nosotros damos mucho por encima de lo que requiere y necesita.
En vez del cuerpo servirnos a nosotros, nosotros somos los sirvientes del cuerpo. Y el próximo verso 57. Si incluso la tierra, el monte Mero, los océanos, estas formas físicas serán quemadas por el fulgor de los 7 soles, de la forma que ni tan siquiera sus cenizas perdurarán, ¿qué decir de algo tan extremadamente frágil como el cuerpo de un ser humano? Entonces, si de acuerdo a la cosmología, tanto budista, hinduista, al fin de un ciclo, de un gran ciclo, el universo se consume por un gran fuego, ¿no? Que no queda nada, ni rastro del acero, de la tierra, nada. ¿Qué va a decir de un cuerpo? Entonces, tener eso en mente, aceptar la impermanencia, nos hace obrar con más tranquilidad y con más energía. Alguien que desarrolla un proyecto sabiendo que es fugaz, sabiendo que es algo momentáneo, sabiendo que es algo transitorio, lo hace con mucha más libertad que alguien que está tratando de tallar su nombre en una piedra para que quede ahí para siempre y nunca se le olvide. ¿Tiene sentido? Yo voy a donar esta biblioteca, pero quiero que mi nombre aparezca en una placa afuera. Así mis tatarabuelos van a conocer que yo Pero eventualmente no hay registro. Tu nombre no aparece ni en un ordenador, ni en la nube. No aparece en ningún sitio. Ni en la piedra. Pasamos ahora al próximo verso, que es el 58. Y aquí es un resumen de la impermanencia. Todo es impermanente y todo carece de una entidad propia. Nada de esto es refugio, ni un protector, ni tampoco es un lugar de descanso. Por lo tanto, Rey, has de generar un rechazo hacia el samsara, que al igual que un platanero carece de esencia alguna. Entonces no nos olvidamos que Nagarjuna aquí está hablando con el rey, le está escribiendo una carta al rey, diciendo todo lo que hay en el mundo por naturaleza es fugaz, transitorio, todo está cambiando. Por lo tanto no puedes depender en algo eternamente. Disfruta, aprovecha, vive plenamente, pero no te creas falsas ilusiones, que va a haber algo ahí afuera que te va a rescatar. Yo voy a tener un seguro de vida, yo voy a tener un aguinaldo, yo voy a tener una paga mensual cuando llegue a tal edad, yo voy a tener a mi hijo, mi nieto que me va a cuidar, la Constitución española me va a proteger. Todo cambia. Todo cambia. Y si quieres prueba, habla con las personas que tienen 90 años. Las personas de 50 o 60 están edificando murallas, protegiéndose, cubriéndose los ángulos, ¿no? Pero una persona que ya llega a 90 se da por vencido, ¿no? La vida es impredecible. La vida es impredecible. La vida es impredecible. Entonces no dependas de cosas que no te van a apoyar, que no van a estar ahí siempre para ti. Es el mensaje de este verso. Por lo tanto, deberíamos buscar estabilidad, deberíamos buscar seguridad, felicidad y ese sentido de plenitud en cosas que no son fugaces, que no son impermanentes. Ese es el secreto. Y hay dos, solo hay dos, no hay mucho que elegir. Una es mérito, cualidades, y otra es sabiduría, verdad. Eso
es parte de nosotros, para hoy y para siempre. Las cualidades, mérito que vamos integrando, no que quedan en la cabeza, no ideas, no libros que hemos tragado, sino cualidades que hemos incorporado en nuestro ser, y la sabiduría, la experiencia de la verdad. Eso permanece por nosotros y realmente nos puede ayudar. Puede haber altibajos en la vida. España puede ser invadida por otra fuerza ajena. Te puedes encontrar en un calabozo, ¿no? Cualquier sitio. Pero ese mérito y sabiduría siempre te van a poder apoyar y ayudar. Entonces, con este verso estamos tratando de superar la inversión en lo mundano. Y el ejemplo que da es el platanero, un árbol que da fruta una vez y no sirve para nada más. Entonces las cosas allá afuera en el mundo funcionan una vez y después no sirven para nada más. Pero la inversión en el camino espiritual sigue dando fruto una y otra vez. 59, el verso 59. Aquí entramos en otra sección donde vamos a reflexionar sobre la oportunidad que tenemos de desarrollo espiritual consciente. Este nacimiento humano, tras haber nacido como animal, es más raro que el de una tortuga. Al sacar su cabeza, la introduce por un hueco en un yugo que flota en el inmenso océano. Haz fructífero el nacimiento como humano, practicando el sagrado Dharma. Este es un ejemplo clásico, que una vez que lo desarrolló Nagarjuna, lo repiten todos los maestros. Y es de una tortuga marina ciega, que solo sube a la superficie una vez cada 100 años. En esa superficie va flotando un yugo, ¿no? Por la corriente, por el viento, por el mar. Y tiene que coincidir que en todo el gran océano la tortuga de repente a ciegas emboque su cabeza por el yugo. O sea, casi imposible. Que cada ciclo, cada vez que tengas que encarnar, de repente encuentres una encarnación humana y espiritual. No es suficiente humano. Aquí se dice una encarnación humana en donde tengamos todos los recursos externos e internos para florecer conscientemente en el camino hacia la iluminación. Y eso sí, es muy raro de encontrar. Entonces el ejemplo de la tortuga es especialmente para un animal, un ser humano, que por actuar de una manera muy negativa, por involucionar, por ser tan violento, su conciencia requiere un cuerpo más bruto, ¿no? Un cuerpo menos evolucionado. Y una vez en esa existencia, con menos conocimiento, sabiduría, es casi imposible regresar al estado humano. No hay manera de consciente de hacer el bien. ¿Tiene sentido? Entonces, concluye después de este argumento, ya que es tan difícil, una vez que dejes el barco humano regresar, ahora que lo tienes, no lo desperdicies. Ese es el mensaje de este verso. No desperdicies la vida. No desperdicies la oportunidad de desarrollo espiritual. Esto te ha costado mucho llegar hasta aquí. Has tenido que nadar kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Me gusta ese dicho español. Tanto nadar para morir en la orilla. Tanto nadar, agotado, y justo cuando estás a punto de llegar te ahogas. Qué triste. Pero nuestra situación es aún más penosa, porque por milagro llegamos a la playa, estamos en una isla, está llena de tesoros. Pero dice Nagarjuna, no salgas de esta isla sin un tesoro en el bolsillo. Rescata algo
rescata algo de esta vida. No la desperdicies esta oportunidad porque es muy rara. De toda la vida que hay en el planeta, la humana es muy poquito. Solo somos 7 billones. El resto hay billones y billones y billones y billones de peces, de insectos, mamíferos, todo tipo. Y entre los humanos, ¿qué porcentaje está conscientemente creciendo, dando un salto evolutivo? Muy poquitos. Y algunos para mal. Algunos invirtiendo mucha energía, ¿no? Como los terroristas, ¿no? Sacrificando todo, su vida, comiendo basura, voto de pobreza, voto de celibato, voto de todo, pero para el mal, para causar temor, ¿no? Entonces, personas que están volcadas a lo religioso, a lo espiritual, en el camino correcto, el camino hacia la iluminación, hacia la felicidad de todos los seres, ¿no? Que tengan todo eso, ¿no? Ganas, interés, afinidad, salud, inteligencia, paz, tiempo, recursos. Muy difícil de encontrar. Es 0.001 de la población. Y hoy que estamos en el mejor momento de la humanidad, ¿no? En cualquier otro momento de la humanidad era peor. Puedes ir en una máquina del tiempo, regresar y es peor. Y si eres mujer, aún peor, ¿no? Cualquier historia, en cualquier comunidad, en menos 3 tribus que yo escuché que serán maternales, como dices, matriarcales, el resto era muy sacrificado. La mujer es propiedad, no tiene derecho a educación, no tiene acceso al camino espiritual. Entonces, este es el momento de casi no dormir. Es tan valiosa la oportunidad que casi no deberíamos dormir. Solo lo suficiente para mantener el cuerpo. El próximo verso, número 60, nos dice: incluso más necio que quien utiliza un vaso de oro adornado con diamantes para recoger su vómito es aquel que, habiendo nacido como ser humano, comete acciones negativas. Entonces, viendo el cuerpo como un recipiente, ¿no? Ahora que tú tienes el mejor de todos los recipientes que pueda haber, ¿no? Es de oro, con joyas. No lo uses para basura, no lo uses para desechos, para coleccionar. Entonces, eso quiere decir no hacer mal, no causar acciones negativas con este cuerpo, con esta oportunidad tan bella que tenemos. Sería lo más tonto que puede hacer alguien. El verso 61 nos dice: ahora posees las 4 grandes ruedas. Vives en una tierra que es apropiada para el Dharma, confías en los seres santos, tienes elevadas aspiraciones y en el pasado acumulaste buen Dharma. Entonces, esta es una enseñanza budista que le llaman las 4 ruedas porque nos impulsan. Nos impulsan a crecer, a madurar, a desarrollarnos en el camino espiritual. Y creo que es algo bien lógico, de pleno sentido común. La primera es el sitio. El sitio en donde te encuentras tiene que estar en armonía, tiene que ser favorable, tiene que ser un lugar que de alguna manera esté impregnado con el desarrollo espiritual. Que tengas el tiempo, la energía, el silencio, que estés libre de distracciones, de violencia, de ataques. Un sitio auspicioso, por decirlo así. Confías en seres santos, o sea, tienes acceso a maestros, a maestras,
a mentores que te puedan ayudar, guiar y resolver las dudas. El tercero, tienes elevadas aspiraciones. Eso es interesante porque puedes estar en el sitio mejor del mundo, estar cerca de los maestros y estar completamente distraído en tonterías, en compitiendo con los demás, teniendo celos con los demás, peleando por tonterías insignificantes. Cuando hay algo tanto en juego, cuando tienes todo a tu disposición. Entonces, sitio bueno, buen acompañamiento de personas y uno tiene un anhelo al despertar, uno tiene un interés en crecer y madurar. Y por último, mérito. Buen karma. Acá dice el pasado, pero aquí, como son ruedas, son mérito antiguo y moderno, que nos impulsa en el camino espiritual. Y eso es muy difícil para nosotros como occidentales poder apreciar, el poder del mérito. Valoramos mucho los estudios, valoramos mucho la meditación, algunas veces la ética, la conducta, la disciplina. Pero el mérito nos cuesta, muy fugaz, demasiado romántico. Pero si queremos ser exitosos en el desarrollo espiritual, mérito es indispensable. Porque no se trata de coeficiente intelectual, tu capacidad de computar ciertos datos, de memorizar ciertas palabras. El cambio ocurre en nosotros cuando estamos cerca de la verdad, dentro y fuera. ¿Tiene sentido? Dentro y fuera, cuando hay comunión, cuando hay contacto. Entonces, la meditación abre la mente. La sabiduría nos acerca a esa verdad. Pero si nosotros no estamos a ese nivel, en armonía con esa verdad, no la vamos a poder vivir, experimentar, comprender. Entonces, siempre que lees un libro y hay un momento de eso es mérito. Y si no hay, entonces quiere decir falta mérito. Tienes que cerrar el libro, marcar la página y hacer mérito. Ir a ayudar a los pobres, salvar a algunos animales, meditar en el amor, hacer postraciones, ofrendas a los budas y regresas unas horas más tarde. Abres ese mismo libro, comprendes algo que antes no comprendías. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Tu coeficiente intelectual no cambió, tu vocabulario no cambió, tu memoria no cambió, pero ahora todo lo que tú eres estaba más cerca, vibrando más cerca a esa verdad, en armonía con esa verdad. El salto estaba muy cercano, solo necesitabas un pequeño empuje. ¿Tiene sentido? Entonces el mérito es indispensable para hacer descubrimientos. No solo en meditación, a nivel intelectual también. Esos son las 4 ruedas del Dharma, muy poderoso. Y ahora vamos al verso número 62, que explica un poquito una de esas ruedas, que es el amigo espiritual. El Buda ha dicho que confiar en un guía espiritual trae el logro completo de una vida espiritual. Por lo tanto, confía en los seres santos. Muchos han obtenido la paz del nirvana confiando en los conquistadores. Conquistadores es otra palabra para Buda, el que se ha conquistado a sí mismo, el que ha conquistado la verdad. Y ese es el nombre
de su santidad el Dalai Lama en tibetano. Le llaman Gyalwa, Gyalwa Rinpoche, que quiere decir el precioso conquistador, Gyalwa Rinpoche. Entonces aquí en este verso 62, el comentario cita al ornamento de los sutras. El ornamento de los sutras es uno de los tratados muy especiales de Maitreya, uno de los 5 tratados bellos de Maitreya. Dice, toma como un maestro a alguien que sea pacífico, disciplinado, perfectamente pacífico, posee las cualidades superiores, o sea, los 3 entrenamientos, trabajador, conocimiento de los textos, los comprende completamente, es habilidoso en enseñarlos, lleno de amor y nunca se cansa de enseñar. Entonces, por lo menos esas cualificaciones, ¿no? Algunas veces lo decimos de una manera más simple, cierta disciplina, ética, moralidad, equilibrio psicológico, emocional, compasión, interés en querer ayudarte a mejorar y una de las 3 sabidurías, sabiduría de conocimiento, sabiduría de comprensión o sabiduría experiencial. Entonces, uno de mis maestros me dijo, después de pasar todo lo que he pasado, tantos años estudiando, meditando, ¿no? Ahora que tengo 65 años, si yo supiera lo que sé ahora, ¿no? Y se lo pudiera transmitir a mi versión joven, cuando tenía 20 años empezando como monje, decía, haría todo lo que dice el maestro y punto. Me hubiera ahorrado tantos golpes, tantos tropezones, tantas. Por eso los grandes maestros dicen, los que realmente dan un salto evolutivo son los genios y los tontos. Las personas del medio, los inteligentes, no crecen mucho en el camino espiritual. ¿Por qué? Piensan que son inteligentes, saben que son inteligentes y por lo tanto no escuchan, no quieren ser corregidos, no quieren cambiar de rumbo, no quieren someterse a ser guiados y demás. Y yo lo he visto en la pequeña experiencia que tuve viviendo en la India y Nepal por 10 años. Algunas veces las personas más tontas, o sea, con menos capacidad intelectual, son las que progresaban más rápido, curiosamente, porque sabían sus limitaciones y simplemente se entregaban al proceso, se dejaban procesar. Suena un poco feo decirlo de esa manera, ¿no? Se dejaban procesar, ¿no? Que el Dharma los transforme, los cocine, ¿no? Los purifique, ¿no? Entonces es muy curioso, por favor, contemplar este punto, como dice Nagarjuna el 62. En 63, el verso 63 y 64 son juntos y con esto podemos acabar. El nacer con puntos de vista equivocados, o como un animal, un fantasma hambriento, y en los infiernos, o donde las palabras de los victoriosos están ausentes, o como un bárbaro, en la región fronteriza, un estúpido o deficiente, o renacer como un dios de larga vida. Todos estos nacimientos son los 8 estados en los que no hay oportunidad de desarrollo espiritual. Habiendo logrado la oportunidad, no naciendo como ninguno de ellos, haz el esfuerzo para poder evitar posteriormente renacimientos. O sea, a nivel clásico, en el budismo, en el Dharma, se describe la condición idónea para el desarrollo espiritual como un ser humano con 18 cualidades, libre de 8 desagradables y con 10 favorables, 10 dones, por decirlo aquí. Señala Nagarjuna las 8 desfavorables, que más que nada son existencias como otra especie, ¿no? Pero no todas. Una es animal, una es
un fantasma, otros seres que viven en estados infernales, otros son los devas, los seres celestiales de muchas vidas. Otra es un ser humano que es un bárbaro. Esto no es el bárbaro que usan en Uruguay, que quiere decir fantástico, vos sos bárbaro. Ese es un bárbaro, una persona muy primitiva, no muy salvaje, que no tiene ningún acceso a educación, a formarse, a cultivarse. Y después, una persona que tiene un punto de vista erróneo. Todos los tenemos, pero hay personas que lo graban, lo incalcan en su ser. Tienen un aferramiento muy severo a una visión de la realidad, una filosofía personal. Están atrapados en su propio dogma y de ahí no salen. Y después hay personas que están discapacitadas, ¿no? Que no tienen las facultades mentales para comprender el Dharma y demás, ¿no? Y otras en un lugar en donde no hay Dharma, donde no hay acceso a las enseñanzas. Entonces, estas contemplaciones son muy importantes. Normalmente esta es la primera. Antes de pensar en la muerte, antes de pensar en el karma, antes de pensar en la felicidad pobre que ofrece la vida mundana, primero, por encima de todo, reconoce todo lo que tienes. Da gracias y reconoce la oportunidad que tú tienes de dar un salto evolutivo. Si lo hacemos o no, depende de nosotros. Pero el primer paso es reconocer que nos encontramos en una situación excepcional. Somos completamente afortunados. Nos ha costado cientos de vidas llegar hasta aquí. Muchas muertes, muchas guerras, muchas enfermedades, ¿no? Solo para llegar aquí y tener esta oportunidad. Y si no lo creéis, cualquier persona, hoy en día hay muchas personas que proclaman hacer retrocesos reencarnativos, ¿no? Y vais a ver que la mayoría de las personas, sus vidas anteriores eran muy pobres. Un campesino perdido en el medio de la nada que murió de tuberculosis a los 40. No todos son Cleopatra. No todos son el rey Bartolomé, ¿no? La mayoría de la vida es dura, sin la más mínima oportunidad de desarrollo espiritual. Solo sobrevivir, rascando la tierra con las uñas, muy cruda, muy dura, con puro sufrimiento. Entonces tener no solo paz, no solo comodidad, ¿no?, europea del 2017, pero también tener acceso al camino espiritual, dar un golpe, un salto. Eso es inconcebiblemente afortunado. Y si no lo reconocemos, no lo vamos a poder utilizar al máximo. No vamos a maximizar la oportunidad. ¿Se dice así? Muy bien. Entonces, si queréis, tenemos alguna pregunta, alguna duda. Que el Buda decía que una vida con un día solo que se contemple en la impermanencia era más significativa que una vida de 100 años normal, entre comillas. Okay. Entonces, las 4 contemplaciones, por ejemplo, ¿solo de por sí generan mérito o no necesariamente? No, por supuesto que generan mérito. Claro, ese es su propósito principal. Es dentro de lo que es la sabiduría, desarrollan comprensión, pero no están del todo diseñadas para comprender la verdad última. Están diseñadas para cambiar nuestra actitud, nuestro enfoque. Las 4 contemplaciones básicas, hoy hemos visto 2 de ellas, están diseñadas para cambiar nuestro enfoque, hacia dónde apuntamos.
los cañones hacia dónde apuntan. Hacia afuera, queremos consumir la felicidad allá afuera, queremos garantías allá afuera, queremos seguridad allá afuera, ¿no? Entonces, estas contemplaciones están diseñadas o nos invitan a ver la futilidad en los proyectos mundanos, que pueden dar fruto muy rápido, como un platanero, ¿no? Pero no tienen mucho más que ofrecer a largo plazo. No es un bienestar, una felicidad, una garantía, una paz sostenible, que perdure. Es pasajera, muy fugaz, se basa en el consumo. Entonces sí, están diseñadas para desarrollar mérito, un cambio de actitud, un cambio de enfoque. Del verso 54, de lo de la recolección del cuerpo, ¿podías ampliar un poco más? O sea, yo he entendido como mindfulness, estar consciente de las sensaciones, pero también hay recolección, ver los pensamientos, ¿eso entra como recolección del cuerpo? Hay cuatro fundamentos de la recolección. El primero, el más accesible, más recomendado, es la recolección del cuerpo. Después, recolección de las sensaciones, recolección de los procesos mentales y de la actividad mental, y después recolección de ideas, lo que nosotros concebimos como fenómenos allá afuera. Entonces, la primera de ellas, el fundamento de la recolección del cuerpo, como dije, no solo incluye la dimensión táctil del cuerpo, ¿no? También incluye las otras 4 puertas de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que saboreamos, lo que olemos. Entonces, estar plenamente consciente de todo lo que pasa por el cuerpo, dentro y fuera de nosotros. Y eso es algo que se puede hacer en meditación formal, en el cojín, y también en la vida diaria, en cualquier momento de nuestro día, por decirlo así. Entonces, el primer paso, como dije, es adueñarnos del presente, estar conscientes de lo que estamos experimentando sensorialmente. Nos estamos enfocando en las 5 conciencias sensoriales, ¿no? Y no perdernos en esa sensación, en esa percepción sensorial, que no haya la fusión cognitiva en donde nos perdemos y desaparece la conciencia, la introspección. Y ahí empieza un cotilleo, empieza la mente discursiva a elaborar, a comentar, a comparar, a irse al pasado, al futuro. Entonces, en cualquier momento tenemos que desarrollar la costumbre de vigilar el estado de nuestro cuerpo. Aquí menciona recolección, pero recolección tiene un socio. Un socio secreto que es la vigilancia, que es otro tipo de atención, que viene y investiga. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué atiendo? ¿En qué estado de ánimo tengo? ¿No? Y ahí la recolección recuerda, por eso se llama recolección, recuerda lo virtuoso, lo bueno, y lo trae al presente y se adueña de esa realidad. Entonces van mano a mano. La vigilancia que nos cuida, cómo me siento, cómo estoy respirando, qué postura tengo. Y después la recolección que permanece en algo virtuoso, algo sensato, algo genuino, el presente real que experimentamos. Y no nuestro comentario sobre lo que está pasando. El comentario de partido de fútbol. Me gustaría que me ampliara un poquito más, Lama, por favor, el tema de la muerte. El tema de la muerte. Muy bien. Normalmente se puede ver en 3 pasos y en más detalle en 9 pasos.
es una contemplación organizada. El primer paso es aceptar la impermanencia personal, o sea, nuestra propia mortalidad, que vamos a morir. Y parece ridículo decirlo, pero ¿eso no es budista? ¿Eso no es religioso? Eso, todo el mundo acepta la muerte, qué ridículo, ¿no? Pero a un nivel personal no lo aceptamos. No lo vemos como algo real, algo que se acerca, algo que es posible. Está muy lejos, lo hemos barrido debajo de la alfombra. Entonces, una vez que aceptamos lo que llama la certitud de la muerte, pasamos a la incertitud del momento de la muerte. Sabemos y aceptamos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Es impredecible. Como dice Nagarjuna, puede que mañana no despertemos. Aquí en esta sala alguien de nosotros no despierte. Y cuando yo viajo a un país, ¿no?, a dar un curso, y el próximo año visito, de esas 40 personas casi siempre hay una que no está. Entonces, la muerte está tan cerca como una exhalación, dice Nagarjuna. Exhalamos una última vez, el último suspiro. Entonces, verlo de una manera muy cercana, como que este día va a ser mi último día en el planeta. Este es mi último día. No tengo que dejar nada por hacer. Peligroso decirlo a algunas personas. No tengo nada positivo que hacer. O sea, si tengo que pedirle perdón a alguien, se lo pido hoy. Si tengo que llamar a alguien y decirle te quiero, se lo hago hoy. No dejo nada pendiente. Hoy vivo plenamente, como si fuera mi última oportunidad de hacer bien en el mundo. Y la tercera contemplación, que a lo mejor es la más importante de todas, porque si no incluimos la tercera, nos convertimos en Hemingway. ¿No? Hemingway hizo esta contemplación. Su padre también se había disparado, se había suicidado, tenía muy presente la muerte y quería vivirla, exprimirla, aprovechar lo mejor de Habana, ¿no? Y cuando vino a España, ir a los Sanfermines, ¿no? Entonces, si la muerte nos va a llegar y es impredecible, ¿por qué no vivir a lo máximo? De fiesta en fiesta, de parranda en parranda. La tercera contemplación nos dice, en ese momento de la muerte, lo único que sirve, lo único que tiene utilidad y beneficio es el mérito y la sabiduría acumulada. Títulos en la pared no sirve. La foto con el presidente no sirve, ¿no? El diploma no sirve. Dinero debajo del colchón no sirve. Nada sirve, nada lo puedes llevar contigo, ni tu cuerpo, ni tus memorias, ni tus memorias. Lo único que va de una vida a otra es lo que hemos incorporado a la conciencia última, que es mérito, virtud y sabiduría, nuestro acercamiento a la verdad. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, eso es lo que vamos a querer y apreciar en ese momento. Ser consciente, verse al espejo y decir, este es mi último día, lo voy a vivir como tal, no voy a dejar nada por hacer, no voy a herir ni la más mínima cosa a otra persona. Y después hacer contemplaciones en donde nos vemos en esos últimos días, últimas horas, últimos minutos, últimos suspiros, y pasamos por esa transición. Y desde esa perspectiva, nuestra vida de hoy debería ser muy diferente. Los mismos horarios, misma comida, pero las prioridades
drásticamente diferente. Ahora nos preocupan cosas que no nos deberían preocupar, tan infantiles, tan pequeñas, tan insignificantes, cuando hay algo grande, importante en juego. ¿Tiene sentido? Entonces, haciendo esta contemplación cercana a la muerte, ayuda a reorganizar nuestras prioridades para que nosotros seamos leales a nuestro futuro yo, que estamos viviendo en concordancia con nuestro futuro yo. ¿Tiene sentido? Y eso es lo más importante, honestamente. Milarepa, el santo más famoso de Tibet, dijo: mi religión es simple. Yo quiero morir sin arrepentimientos. Arrepentimientos de no haber hecho algo malo, pero también sin arrepentimientos de no haber hecho algo bueno. ¿Tiene sentido? Lo que más duele es desperdiciar una oportunidad. Entonces hay que vivir de tal manera que somos fieles a nosotros mismos en el futuro. El futuro, ese futuro yo, es más sabio que este yo. Ve las cosas con más claridad. Podemos depender en su sabiduría más que en la nuestra. Estamos hablando sobre el miedo a la muerte sobre nuestra propia persona. Incluso cuando vemos a alguien de nuestra edad morir, el miedo que nos produce al creer que también podemos morir a esa edad. Pero, ¿qué hay del miedo? El miedo de que otros mueran, otros que sabes que no llevan un camino de mérito y sabiduría y que van a tener una reencarnación, o van a tener... ¿Qué hay de ese miedo? Muy bien. Pues estamos tratando de superar el apego, más que el miedo. El miedo es una consecuencia natural del apego. Siempre que hay miedo, hay un apego detrás de ello. Entonces estamos apegados a esta existencia, a nuestra identidad, al cuerpo, y también estamos apegados a otras personas. Entonces lo que queremos es superar ese apego. Y algunas veces nos sorprende. Lo que duele es la sorpresa más que nada, honestamente. Nos sorprende de repente, en un flash, descubrir el estado penoso que se encuentra una persona, que se está causando tanto daño innecesariamente. Y aún más triste es cuando no tiene que suceder. Algunas veces está todo estructurado, condicionamiento tan fuerte, ¿no? Hay personas que viven experiencias muy duras, las guerras, enfermedades y demás. Hay poco lugar para maniobrar en esa vida, pocos cambios que esa persona puede hacer. Pero en la mayoría de los casos, el potencial es desperdiciado. Y eso es lo que más duele, ¿no? Que normalmente estamos operando a 10% de nuestro potencial. Eso es el shock a soportar. Lo que tú dices cuando ves a alguien que está en una situación que se está acercando a la muerte y a lo mejor no está preparada para enfrentar esa transición y demás. Sí, eso es lo que más duele, pero puede ser también una manera de distraernos, ¿verdad? De esquivar la responsabilidad, porque al fin y al cabo, el único que está bajo nuestro control somos nosotros. El único que realmente podemos ayudar somos nosotros. Acompañar, sí. Animar, sí. Guiar, sí. Pero nadie puede cambiar a otra persona. ¿Tiene sentido? Nadie puede directamente arreglar lo que otra persona tiene mal.
ni el Dalai Lama, ni el Buda, ni Jesús, ni nadie. El cambio tiene que venir de adentro. Algunas veces tenemos mucha ayuda y la persona hace poco esfuerzo. Algunas veces hay una mínima pista, la persona con tanto interés y ganas se las arregla para superar las trabas. Curioso, hay personas que tienen todo y no lo aprovechan, y hay personas que tienen la más mínima pista, ayuda y maximizan, aprovechan a lo máximo esa oportunidad. Entonces, con estas contemplaciones sobre la impermanencia de los objetos y la impermanencia personal, estamos superando el apego a la existencia, al ser, al ego, a la persona y al cuerpo.